A Rosario la conocí actuando en El esfuerzo del destino de Vivi Tellas, que lo hacían en Cemento. Pero yo no sé si también ya la había visto cantar. Sí sé que la conocí a ella arriba del escenario y, como nos ha pasado a todos, su presencia directamente, nada, te tocaba, te vibraba, actuando, cantando, como fuera. Y después de eso nos conocimos recíprocamente en el taller de Vivi. Yo empecé al año siguiente, o ese mismo año, ya no me acuerdo, un taller con Vivi, y ahí estábamos juntas. Y ahí empezamos a hacer algo juntas, alguna escena, y enseguida, bueno, eso, como vibrábamos en la misma frecuencia, de alguna manera nos interesaban, no digo las mismas cosas, porque Rosario era alguien que estaba interesada por el mundo, o sea, su curiosidad y su capacidad de asombro era permanente, lo cual hacía que todo fuera interesante. Y estando con ella hacía que todo se volvía interesante y que el mundo se volvía interesante. Y había algo de eso que a mí me resonaba mucho también. Yo me encontraba mucho en ese lugar con ella. Y nos juntábamos como a tallerearnos los cuentos y poemas en prosa, que era lo que ella estaba escribiendo en ese momento. Era eso, como bueno, lee, sí, no, eso no, fíjate, no, eso sí, eso no, como una libertad 100% de poder decirle a la otra eso de centro a centro, de centro humano a centro humano, de esto me parece que sí por esto me parece que no por lo otro, y con el cuidado que también era y la no sé, la tranquilidad de saber que se hablaba con un par, no sé, algo. Y aparte Rosario tenía siempre, eso Andy Nachón dice muy lindo de ella, que era una propiciadora. Yo creo que ella como persona era una propiciadora del bien como persona, y como artista, yo a veces hablo de ella en presente porque lo sigue siendo. Digo, su obra sigue siendo propiciadora y sigue siendo de apertura de mundos. El sí, para ella siempre era primero el sí, y después era cómo corregir. Y para mí, que yo era una persona mucho más estructurada y cerrada y dura y como más oscura, era como, no, fue en el 2001, Belleza y Felicidad nos publicó el que para mí fue mi primer librito, primero uno de poemas y después el de cuentos, y el de Rosario fue una edición muy hermosa, que salieron el libro de Cecilia Pavón, Fernanda, Gabriela, Rosario y yo. Y después de eso fue como, ¿y ahora con qué seguimos? Y a las dos nos interesaban los temas de la naturaleza, digamos, de pronto la ciencia era algo que para las dos era eso, como otra posibilidad de comprender el mundo. Y esta cuestión de que el arte y la ciencia no son opuestos, sino en todo caso complementarios. Era muy difícil de realizar algo teatral con eso. Y entonces ella me cuenta que junto a Sergio Stregilevich, que es un psiquiatra, investigador en neurociencias y además baterista, ella quería armar un programa radial, porque ella todo esto ya había hecho Fresco, que era como un piloto de un programa de arte, estoy diciendo bien, Fresco Ciencia, era un programa de radio. Y eso no pasó de proyecto. Y Rosario en eso me dice, yo tengo con Sergio, digo, no, ya, le digo, cerebro, tema cerebro, ya. A mí me fascinaba esa cuestión. Bueno, entramos en eso, Sergio escribió unos textos muy hermosos en prosa, que eran textos científicos, pero donde ya había una impronta poética, y nos pusimos a adaptarlos para hacer una obra de teatro. Y entonces trabajamos mucho tiempo, ahí se nos sumó Julia Masbernat en las imágenes bellísimas, que hacía animaciones, Ada Frontini, que hacía los videos, Fabio Suárez, que hacía la música, Pastor Represas, que era un arquitecto vecino mío que nos ayudó con el espacio de Cerebro al comienzo, y una serie de amigos y alumnos míos, en ese momento habían sido alumnos míos, que se sumaron al equipo. Y fue un proceso maravilloso el de Cerebro, porque teníamos tiempo, había algo de que se fue gestando muy de a poco, y cuando apareció la posibilidad del Rojas, de pronto era como, buenísimo, tenemos dónde hacerlo, todo esto no es un delirio
sino que lo podemos llevar a cabo. Cuerpo, pero también pueden modificar otras estructuras químicas. Algunas, mejor dicho, hormonas son proteínas. La hemoglobina es una proteína, el colágeno es una proteína, ¿te suena? Cada uno de los escalones. Y genes, lo que sucedió fue que lo hicimos muy rápidamente. Hubo que hacerlo muy rápidamente, como que sabíamos que lo queríamos hacer, pero de pronto era como, bueno, lo hacen para el año que viene, pero tenemos que empezar a escribir, y no lo teníamos a Sergio Strehilevich, que nos había escrito ese texto maravilloso, que fue la base de Somos Nuestro Cerebro. Y el tema era mucho más complejo, mucho más extenso, y nosotras éramos dos legas, se dice, cuando es, digamos, el que no sabe. O sea, no sabe, era como nuestro interés y nuestra calentura con el tema, y empezar a leer, empezar a decir qué es más importante que otra cosa, y la cantidad de información era tremenda. Entonces ya cuando le decía, no, pero hay que editar el libro, pero todavía no lo tenemos, bueno, pero hay que editarlo. Y entonces en el libro está el que dice, esto es la información genética, porque hablábamos eso, como de genes y de ambiente, y cómo lo genético no es determinante de algo, sino que son las dos cosas. Y entonces era como, bueno, esta es la información genética, el texto es la información genética que se pondrá a prueba en el cuerpo de los actores y en el ambiente de cada función.